Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos alumnos del quinto grado de secundaria de nuestra institución Génesis? Todo un gusto, todo un placer, una vez más estar con ustedes a través de esta clase virtual en la plataforma de YouTube. Muchachos, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a conocer una de las clases o uno de los temas muy importantes para el conocimiento de la literatura universal, dado que es un tema que suele venir en los exámenes de admisión. Es un tema frecuente, es un tema constante de la multiplicidad de universidades que existen en el Perú. Bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy tiene como dos grandes exponentes al autor de Madame Bovary. A ver, piensa. El autor de Madame Bovary fue Gustave Flaubert o Gustave Flaubert. ¿Ya? Y el otro representante importante va a ser el autor de Crimen y Castigo, ¿ah? El gran de Dostoyevsky, ¿cierto? Fedor Mikhailovich Dostoyevsky. ¿De qué movimiento estaría hablando? Te estoy mencionando más o menos un movimiento que se opuso al romanticismo. Fue un movimiento, muchachos, de gran carácter, de gran denuncia social. Estamos hablando ¿del qué? Profesor, ¿del qué está hablando? Miren, muchachos, estamos hablando del realismo, ¿ok? En Europa. Muy bien. Estamos hablando, muchachos, del realismo europeo. Ahí está. El día de hoy, entonces, vamos a conocer esta corriente literaria, esta escuela literaria del realismo europeo. ¿Dónde se origina el realismo, muchachos? Chicos, el realismo surge y nace en Francia, no te vayas a olvidar. El realismo surge, nace en Francia y nace en la mitad del siglo XIX, es decir, más o menos en 1850. ¿Ya? La segunda mitad, profesor, la segunda mitad, ya ahí está, chicos. La segunda mitad del siglo XIX en 1850. ¿En qué país precisamente, profe? En el país de Francia. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Este movimiento, muchachos, se va a oponer, ¿ok? Se opuso de forma considerable a un movimiento anterior, al romanticismo. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Se opuso de manera contundente al romanticismo que se originase en Alemania y también en Inglaterra. A ver, simplemente es cuestión de inferir. ¿De dónde crees que provenga la palabra realismo? A ver, ajá, muy bien, la palabra realismo proviene de la palabra realidad. De hecho, el realismo, muchachos, fue un movimiento cultural y hasta filosófico. Y cuando yo hablo de movimiento cultural, estamos hablando pues de un movimiento que se va a extender o va a abarcar diferentes manifestaciones culturales, artísticas, entre ellas la literatura, la pintura. Existió pintura realista, filosofía también en este periodo, como también, muchachos, se desarrolló en la literatura. ¿Ok? Entonces, muy bien. A ver, ¿el realismo qué pretende? ¿Qué busca? ¿Cuál es su principal finalidad, su principal objetivo? Reflejar, ¿ok? Reflejar, ¿ya? Los problemas de la realidad. ¿Ya? La problemática de la realidad. Esa es su principal finalidad. Este es un movimiento altamente denunciante. ¿Qué significa esto, profe? ¿Que se iban a la comisaría y ponían denuncias? No. Cuando hablamos de un movimiento altamente denunciante o crítico, estamos diciendo de que este movimiento, a través del arte, en la pintura o en la literatura, evidencia, da a conocer, ¿ok? A través de una novela o a través de un cuento, da a conocer, incluso a través de un poema o una obra teatral, da a conocer los problemas que existían en la sociedad, ¿ya? Los problemas que sucedían, sobre todo en la clase media, sobre todo en la burguesía o la clase media. No te vayas a olvidar. Muy bien. Entonces, ya sabemos, se origina en Francia, ¿cierto?
en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, de 1850 en adelante, y se opuso de forma consistente al romanticismo. ¿Qué está sucediendo en el contexto? Muy bien, ¿qué está pasando históricamente, socialmente en este periodo? Muy bien, muchachos, tenemos la famosa revolución industrial, ¿cierto? Ya estamos pues ante la aparición de los grandes inventos, ¿cierto? Ya tenemos en este periodo la máquina a vapor, por ejemplo. Ya se inventó la máquina a vapor. Muy bien. Ya. Muy bien. Entonces, muchachos, aparecen pues los grandes inventos, la locomotora, por ejemplo, la máquina de hilar, y esto va a fortalecer la industria. Producto de este fortalecimiento de la industria, muchachos, van a ir también fortaleciéndose un sector social, se va a ir fortaleciendo un sector social que va a ser pues la clase media o la burguesía. También, muchachos, con el surgimiento, el empoderamiento, el establecimiento de la burguesía, nace otra fracción social. Surge el famoso proletariado. Una palabra clave, una palabra importante para los socialistas y comunistas. El proletariado. ¿Ya? A ver, chicos, entonces la clase obrera surge aquí, ¿cierto? Sucede que pues la gente que vivía en el campo llega a la ciudad, sobre todo en Francia, la gente que vive en el campo llega a la ciudad y comienza a trabajar en las grandes fábricas, por ejemplo. Pero cuando se comienza a hacer estas grandes invenciones o cuando comienza a aparecer estos grandes inventos, ¿qué va a pasar? La famosa frase, ¿no? Que la máquina reemplaza la mano de obra. Ahora, si un trabajo era realizado por 200, ¿no? Un trabajo era realizado por 200 personas, con una máquina hago el trabajo, o esta máquina hace el trabajo de 200 personas. Así que a mí como dueño, a mí como empresario, ¿cierto? Me conviene comprarme una máquina y despido a los trabajadores. Me estoy ahorrando. Entonces, ¿qué produjo esta revolución industrial? ¿Avance? ¿Tecnología? Sí. ¿Pero trajo una consecuencia negativa? Claro. Trajo, pues, muchachos, desempleo. ¿Y el desempleo qué trae? Miseria, ¿cierto? Trae hambre y se generan los flagelos sociales. Prostitución, alcoholismo, delincuencia, entre otros. Hay una dinámica bastante problemática en este periodo en Europa, muchachos. ¿Ok? Entonces tenemos como primer contexto la revolución industrial. Otro contexto importante va a ser que en este periodo, ¿ok? En la segunda mitad del siglo XIX, muchachos, aparece una corriente filosófico-científica que va a ser el positivismo. Profe, ¿qué es el positivismo? ¿Lo que son siempre positivos, los chéveres? No, hijo, eso no es. Positivismo, muchachos, es una doctrina filosófica, ¿ok? Una doctrina filosófica que fue seguida por este señor. De hecho, la va a inaugurar el gran Auguste Comte o Augusto Comte, ¿ya? Augusto Comte, entonces, ¿ok? El máximo exponente, el iniciador del positivismo, va a sustentar que para que una cosa sea válida, para que una cosa sea tomada como real o como cierta, tiene que atravesar por un proceso científico, la observación científica, ¿no? Un pensamiento positivista, por ejemplo, sería: usted quiere que yo pinte ángeles, yo soy pintor, y usted quiere que yo pinte ángeles, perfecto, compruébeme que existen. No, pues no existen, entonces no puedo pintarlos porque eso, no existen. ¿Cómo me comprueba usted que, a ver, demuéstreme científicamente que existe el ángel? No lo hay, ¿cierto? Genial, no existen entonces. Ese sería un pensamiento positivista. Otra forma de evidenciar el positivismo es a través de la idea de progreso, pero el progreso relacionado con lo científico, con lo académico. ¿Ya? Este positivismo bastante influenció, chicos, a este movimiento, incluso también en el Perú. Se traslada el pensamiento positivista con González Prada y con Clorinda Mato de Turner, ¿ya? Por eso es que tanto González Prada como Clorinda Mato de Turner van a postular la idea de que la única forma de que el indio, de que el indígena salga de su estado de postración, de humillación, de vejación,
es solo a través de la educación, solo a través de la ciencia, o para ser más precisos, educación. Así pensaba Clorinda y así pensaba González Prada, ¿no? Usted puede leer eso en Aves sin Nidos o en Páginas Libres. Entonces, el positivismo tuvo bastante influencia en este periodo. ¿Por qué? Porque también en este periodo va a florecer, pues muchachos, el conocimiento, ¿eh? Aparece bastante conocimiento. Vamos a justamente ver eso a continuación. A ver, profesor, ¿qué quiere decir? Míreme, tenemos también la publicación de un libro, de un manifiesto, de unos estamentos que van a generar el surgimiento, la aparición del gran socialismo y comunismo. El manifiesto comunista, publicado allá por el año de 1848 por Carlos Marx y Federico Engels. Ambos pensadores, ¿cierto? Economistas, filósofos, van a publicar este libro y pues como te decía, ¿no? Surge el famoso socialismo y también el comunismo en Europa. Y bueno, otro acontecimiento o contexto importante es la publicación de este libro, El origen de las especies. Acá está justamente lo positivista, ¿no? ¿Quién es el autor, te recuerdas, del origen de las especies? Charles o Carlos Darwin, ¿no? Charles Darwin o Carlos Darwin, por acá lo he mandado. Ah, no, él es otro escritor ruso, se parece por la barbita. Muy bien, muchachos. Bueno, Darwin publica su origen de las especies y pues esto desmitifica la fe, ¿no? A muchas personas que creían haber sido creadas por Dios según la Biblia, en este libro se va pues a completamente negar, ¿no? El origen divino del hombre, ¿no? O sea, según Darwin no somos una raza creada por un ser superior, por un ente, como quieras tú llamarlo, respetando por favor el credo de muchos de ustedes, sino para Darwin somos el proceso, ¿no? Somos la consecuencia de todo un proceso evolutivo, ¿ya? Y esto pues da una mirada mucho más científica a la sociedad, ¿no? Todo esto influenciado, recuerda, por el conocimiento, la ciencia y también en ese periodo el positivismo. Bacán. Ahora vayamos a las características. Aquí sí quiero que me prestes atención porque esto es lo más importante. Mira, lo que tienes que tener en cuenta en esta clase, tú que estás a punto de postular, o muchos de ustedes, para ser precisos, que sí quisieran postular a la universidad, quiero que tengan como dato esto de acá. ¿Dónde se origina? En Francia, en la segunda mitad del siglo XIX, y se opuso al romanticismo. Esto como contexto, conocerlo un poco. Pero sí quiero que te quedes también con esto de acá. La primera característica, la descripción. Ni bien tú escuchas, ni bien me escuches, realismo, ¡pum! Descripción. Es la primera palabra que tiene que venir a tu mente. Realismo en literatura, descripción. La descripción es la característica más importante, más trascendental, más evidente de los realistas. ¿Alguna vez has leído una obra realista, una novela realista? Son pequeñas las novelas realistas, son voluminosas, son muy extensas. ¿Por qué, profesor? Porque los narradores, los escritores, los novelistas del realismo, que no solamente buscan reflejar los problemas de la realidad, son absolutamente descriptivos. Tienen un afán de descripción. Describen todo, muchachos. Porque ellos creían, el novelista realista o el narrador novelista creía que para que su texto sea más creíble, sea más verosímil, ¿ok? Para que su texto sea más creíble o sea más verosímil, debía pues describir, ¿ya? Debía describir el contexto social, el contexto histórico, describir minuciosa y detalladamente el escenario, describir la psicología, describir al personaje físicamente, eran muy detallados. Si ustedes leen, por ejemplo, Madame Bovary de Flaubert, ustedes se van a dar cuenta que cuando inicia la novela y se describe a Charles,
el personaje o uno de los personajes importantes de esta novela, se describe absolutamente hasta incluso la forma de su camisa, el color de su camisa, sus botones, etc. Son ampliamente descriptivos. Y justamente esa amplia descripción hace pues que las novelas sean voluminosas. Por eso es que hay muchos lectores que no gustan de la novela realista porque es demasiado extensa, muy amplia. Pero si ellos describen por qué razón lo hacían, porque ellos que querían que su texto sea creíble, querían que su texto sea verosímil, por eso detallaban demasiado. Muy bien, como también lo anticipamos, otra característica va a ser la crítica social. A través de los textos, ¿ok? A través de los textos, muchachos. Muy bien, entonces, los realistas tienen una finalidad. Quieren evidenciar, dar a conocer, mostrar los problemas de la sociedad. Y para ser más precisos, problemas de la clase social, de la clase media, de la burguesía. Quieren dar a conocer las injusticias, la problemática, las hipocresías morales. Mucha gente de la clase media pues se creía muy ética, ¿no? Muy religiosa, pero cometía excesos. Por ejemplo, Madame Bovary, la esposa, ¿cierto? Emma Bovary, esposa de Charles Bovary, me estoy refiriendo a la historia Madame Bovary de Flaubert. En esa novela se da a conocer la hipocresía de la clase media porque hay una mujer que engaña a su marido con más de una persona, ¿no? Y esto en el contexto en el que fue publicada la novela provocó mucho revuelo, ¿no? Hasta incluso querían prohibirla y todo lo demás. Entonces, ¿qué busca una novela realista? Evidenciar los problemas de la sociedad, dar a conocer las crisis, las hipocresías, los problemas, etc. ¿Ya? Si bien es cierto, el realismo se desarrolló en todos los géneros, en el género narrativo, en el género lírico, en el género dramático y en el género expositivo, muchachos, va a sobresalir en el género narrativo y más precisamente en la novela. Profe, ¿no hubo poesía? Claro que hubo poesía. Profe, ¿hubo teatro? Hubo teatro. Profe, ¿hubo cuento? Hubo cuento. Pero más sobresale la novela, ¿ya? Y la base filosófica del realismo fue el positivismo. ¿Ya? Por algo también lo mencionamos, ¿no? Justo acá está arribita Auguste Comte. Es sobradito, ¿no? Se pasa de frente este Auguste Comte. Muy bien. Entonces, este positivismo va a influenciar en demasía a los escritores de la época, a los intelectuales de la época, dándole un carácter más científico a la novela. ¿Y por qué la novela adquiere un carácter más científico o cómo se evidencia que la novela tiene un carácter más científico? Por la amplia descripción. ¿Ya, muchachos? ¿Para qué? Para que sea más verosímil o creíble el texto, en este caso, la historia de la novela. Características. Profe, ¿cuál es la característica más importante que usted me dijo que me grabe? La descripción, no te vayas a olvidar. Vamos ahora sí a los representantes. Chicos, dijimos que el realismo surgió en Francia, ¿cierto? Algunos consideran que el realismo, que se opuso fuertemente al romanticismo, a este idealismo romántico, a este escape de la realidad, ellos son todo lo contrario, son el retorno y la evidencia de la realidad. Van a considerar algunos que el realismo de hecho nació del romanticismo social, ¿ok? Ahora, ¿quiénes van a ser sus iniciadores? Este señor de aquí, Stendhal. Profe, no lo conozco, a ver, muéstreme un... Ya, te lo voy a mostrar. Uy, se nos quiere la pizarra para... Mira, a ver, mira campeón. Ahí está, mira campeona. Profe, bien barbón, ¿ah? ¿Se parece a usted? Bueno, no tiene bigotes, así que ya fuiste ese Stendhal. Stendhal, que en realidad se llamaba Henry Bale, ¿ok? Ese era su nombre verdadero, él firmaba como Stendhal, va a ser uno de los iniciadores del realismo. A él lo van a considerar, ¿ok? Iniciador del realismo histórico, ¿no? Del realismo histórico. Su obra más famosa, Rojo y Negro. Otro iniciador va a ser Honoré u Honorato en castellano de Balzac. Aquí lo tenemos, mira, un poquito
¿no? Queda con su cabellito un poquito largo, todo chévere, Honoré u Honorato de Balzac. Ok, aquí está. Muy bien. Una de sus novelas más famosas, Papá Goriot. ¿Ya? Y él va a ser representante del realismo, ok, sociológico. ¿Ya? Sociológico. Ahí está. Realismo sociológico. Pero en Francia tenemos al máximo exponente. El máximo exponente del realismo francés, el ex romántico Gustavo Flaubert. Gran influenciador, porque influenció mucho a el escritor peruano Mario Vargas Llosa. De hecho, Vargas Llosa tiene un ensayo, ¿no?, dedicado a Flaubert y su obra, ¿no? La orgía perpetua, Madame Bovary y Gustavo Flaubert. Y Vargas Llosa ha reconocido la gran influencia de Flaubert y su Madame Bovary. Muy bien. Gustavo Flaubert es el máximo exponente entonces, el máximo exponente del realismo francés. ¿Ok? Máximo exponente del realismo francés. Ahí está. Estos tres serían, ¿no?, las figuras más importantes o conocidas del realismo en Francia. En Rusia también hubo realismo porque el realismo se extendió. Y en Rusia, ¿no?, si tú piensas postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, déjame decirte que tienes que leerte a este señor. Tienes que leer una de sus obras. ¿Ya? ¿Quién es este señor, profe? Ah, ya, ahí está. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. ¿Ya? Fyodor o Fedor Dostoyevsky, como gustéis llamarlo, simplemente Dostoyevsky, ¿ya?, es el máximo exponente del realismo en Rusia. ¿Ya? Este señor escribe una obra muy famosa, Crimen y Castigo, ¿no?, del protagonista Rodion Raskolnikov, que mató a la vieja usurera golpeándole con un hacha, ¿no? Y su conciencia luego, ¿no?, la culpa lo atormentó. Dostoyevsky, ¿ya? Tiene varias novelas, ¿no? Por ejemplo, Los hermanos Karamazov, El idiota, entre otras. Si vas a postular a San Marcos, por favor, concéntrate mucho en él, ¿ya? Si quieres, si tú piensas postular a San Marcos, Dostoyevsky, te voy a dar algunos datos de Dostoyevsky. Si tú piensas postular a San Marcos, tienes que tener en cuenta que Dostoyevsky, uno, es el máximo exponente de la novela psicológica, algunos también lo consideran el padre de la novela psicológica. ¿Por qué? Porque profundiza en la subjetividad o en la psicología de sus personajes. Si ustedes leen las novelas de Dostoyevsky, se van a dar cuenta que las novelas de Dostoyevsky emplea bastante los diálogos, ¿ok? Bastante emplea los diálogos, ¿ya? Hay un gran empleo de diálogos. Tiende a ser dramático por justamente el empleo de los diálogos. Dostoyevsky en sus novelas hace que los personajes hablen solos y vayamos conociendo nosotros más a los personajes a través de sus propios diálogos. Otra característica de las novelas de Dostoyevsky es el compromiso social. Dostoyevsky da a conocer bastante la problemática de la gente más pobre de Rusia en este caso, ¿ya? Y también la religiosidad atormentada es otra característica de Dostoyevsky. Ya eso grábatelo, por favor. Tenemos también en Rusia, mira, hace rato lo confundí, ¿no? Me había confundido, pensé que había impreso la imagen de Darwin, ¿no? Pero en realidad es León Tolstoy. O sea que Darwin, Tolstoy y Marx, que tenían una barbaza, y el propio Dostoyevsky también, ¿no? Antes, eso era el style, pues, chicos, era el style, ahí está. León Tolstoy, ¿ya? Era curita, ¿no? Era religioso. Escribe una amplísima novela, Guerra y Paz, ¿ya? Quiero poner esto acá por si acaso, ¿no? Representante de la novela psicológica, máximo exponente de la novela psicológica, no te vayas a olvidar, ¿ok? Y el, ¿ok?, del realismo, ¿ok?, histórico-social. Histórico-social, hasta incluso filosófico. Y tenemos también a otro escritor ruso, Máximo Gorki con La Madre, bastante socialista, Máximo Gorki, e incluso también faltaría aquí Anton Chekhov, ¿ok? Vamos a Inglaterra, tenemos a Charles Dickens, o Carlos Dickens, con su obra Oliver Twist, ¿ya? Una obra basada en la explotación infantil,
¿ya? Un niño pobre que es explotado, lo obligan a trabajar, a pedir limosna, a robar, etc. En Estados Unidos tenemos a Mark Twain, ¿cierto? Con las aventuras de Tom Sawyer, las aventuras de Tom Sawyer, y en España tenemos a Benito Pérez Galdós. Muchachos, de esta manera damos por terminada nuestra clase, ¿ok? Vamos a enviarle las preguntas para que las puedan resolver. Muy bien, muchachos, el realismo. Nos vemos la próxima semana. No te olvides, por favor, de resolver las preguntas con el profesor. Chao.